¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Vamos avanzando poco a poco con el DCM. Ya hemos estado trabajando la esquizofrenia y los trastornos psicóticos sobre todo, y también los trastornos del estado de ánimo, ¿no? Vamos a ir ahora aprovechando este encuentro de hacer una especie de contrapunto, ¿no? Si ustedes ya han visto, por ejemplo, voy a mostrarles acá, voy a compartirles el DCM4. Ustedes ya han trabajado este capítulo, el manual, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, ¿no? Han leído todo, han hecho trabajo incluso de este capítulo, y vamos a aprovechar de ir haciendo una especie de contrapunto con en la versión 5, ¿no? En la versión 5, que es esta, ¿ya? Voy así saltando de una a otra versión, y acá le llaman esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. En la versión 5, vean, se denominaba espectro de la esquizofrenia, espectro, ¿no? Igual que el autismo, en el 5 también se ha transformado en un espectro, es decir, en una gama, ¿no? Una amplitud de distintas posibilidades. La esquizofrenia es una estructura psicótica, por supuesto, que puede presentar variaciones, ¿no? Eh, y eso es algo que lo han ido verificando los psiquiatras a lo largo de la historia. En el 4, por ejemplo, la esquizofrenia tienen los síntomas claramente definidos, y habían esquizofrénicos que no cumplían exactamente con esa clasificación. Si no nos remitimos al libro de Villano Greco que hemos trabajado, hay una esquizofrenia, la simple, que era una esquizofrenia muy difícil de diagnosticar, ¿no? Puesto que no tenía síntomas positivos, es decir, los más obvios y los más, digamos, los importantes para diagnosticar la esquizofrenia. Y eran sujetos que parecían medio extraños, raros, ¿no? Pero esquizofrénicos. Lo mismo a medida que iba pasando el tiempo, y en este nuevo siglo, en el siglo XXI, la psicosis tiene una presentación bien interesante. Hay psicosis en esta época bien estabilizadas, ¿no? Y sin desencadenamiento aparente o abrupto, ¿no? Sin un brote psicótico muy evidente. Y eso ha llevado a los psiquiatras cada vez a ver casos en los que la esquizofrenia ya no se puede diagnosticar con los criterios tan fijos como estaban en el DSM-4, a plantear un espectro de la esquizofrenia, ¿no? O sea, una amplitud de presentaciones de la esquizofrenia, ¿no? Como si hubiera niveles, ¿no? Igual que en el autismo, ¿no? Como que hay grados. Entonces, ese es ya de entrada un primer cambio entre el DSM-4 y el 5. Acá en el 4 ustedes van a empezar a leer, ¿no? Les van a plantear por eso un poco la historia de cómo se dio la esquizofrenia, ¿no? Inmediatamente ya les presentan los trastornos que están dentro de este acápite, ¿no? La esquizofrenia, el trastorno esquizofreniforme, el esquizoafectivo. Luego el delirante, el psicótico breve, el compartido, el debido a enfermedades médicas por sustancias y no especificadas. Esos son todos los que se presentan acá. Y empiezan en orden a explicarles cada uno, ¿no? Partiendo de la esquizofrenia. Si nos vamos al 5, el 5 ha hecho algo distinto, ¿no? Porque inmediatamente les voy a empezar a presentar los síntomas llamados así positivos, ¿no? Los delirios que se empiezan a definir, ¿no? La definición del delirio, los ejemplos, etcétera, y los tipos de delirios que hay, ¿no? No está nada mal, aparecen los delirios persecutorios,
Los referenciales, esto es una novedad también, vean. Los de grandeza, los erotomaníacos, los nihilistas, esto es nuevísimo, ¿no? Los somáticos, o lo que se llamó antes hipocondría, ¿no? Entonces, vean, sigue apareciendo el persecutorio, que es el más común, y el erotomaníaco, ¿no? Que les dije son los más comunes. El de grandeza también, pero ahora aparecieron los referenciales, ¿no? Que es como el delirio querellante, ¿no? Que vimos en el Lígano Greco, y los nihilistas. Esto es una novedad, ¿eh? Que suponen, dice, la convicción de que sucederá una gran catástrofe. Ahora hay mucho de eso, ¿eh? En esta época aparece mucho la cuestión apocalíptica, ¿no? Fin del mundo y todo eso que está circulado por todo lado. Hay un montón de películas medio catastróficas, ¿no? Es el material con el que aparece algo de estos delirios y por eso ahora les ha llamado delirio nihilista. ¿Mm? ¿Vean? Un nuevo tipo de delirio propio de esta época. Les voy a seguir explicando qué son los delirios, voy a hablarles de algunos fenómenos que acompañan el delirio, por ejemplo, el robo de pensamiento, que hemos estudiado, la inserción del pensamiento, que es como esta interrupción de pensamiento, es síntoma positivo. Luego el otro síntoma positivo que aparece son las alucinaciones, que siguen manteniendo hasta el DSM-5, vean las alucinaciones como percepciones sin la presencia de un estímulo externo, ¿ven? La definición que hemos trabajado hasta ahora sigue siendo vigente hoy como la alucinación como una alteración de la percepción, ¿no? Es percepción sin objeto, ¿no? Muy cortito, vean, lo de la alucinación. Luego, el otro síntoma positivo muy común, el pensamiento desorganizado, propio de alguna psicosis, sobre todo de la esquizofrenia, y el comportamiento también, ¿no? Motor desorganizado, incluida la catatonía. Estos son los positivos, de los que tendría que aparecer y tener cierta evidencia de que están ahí presentes como para poder hacer el diagnóstico. Y luego les presentarán los síntomas negativos, ¿no? En el DSM-4, más bien, en la esquizofrenia, dentro de la esquizofrenia estaban los síntomas, ¿no? Positivos y negativos, ¿no? Aquí van apareciendo. En cambio, acá están por fuera porque lo están colocando como propio de todas las psicosis en general, del espectro esquizofrénico de los otros trastornos psicóticos. Luego, en el 5 les presentan los trastornos que van a encontrar en este apartado, ¿eh? Y vamos a ir viendo justamente eso. No hay tanta letra como acá, ¿no? Que les explica tanto, sino más concreto. Y empiezan por el trastorno esquizotípico. Este es un trastorno de la personalidad que está en el otro grupo, ¿eh? En otro grupo, en otro sector, ¿no? En el DSM-4 se lo consigna en el eje 2 incluso. Y acá te dicen que sí, evidentemente este es un trastorno de la personalidad, pero que se lo va a mencionar en este capítulo porque es parte de la esquizofrenia, ¿no? Pero que sus criterios y demás hay que encontrarlos dentro del trastorno de la personalidad. Entonces empiezan por este, ¿ven? Trastorno esquizotípico de la personalidad. Y vean qué interesante, en el orden de los síntomas positivos, primero pusieron el delirio, si se acuerdan, ¿ven? Delirios, luego alucinaciones, ¿no? Pensamiento desorganizado. En ese orden van ahora colocando los trastornos. Entonces, el primero que aparece es el trastorno de ira. Acá aparecía esquizofrenia como primero, ¿no? Acá el trastorno de ira. Directo los criterios y cómo se especifica. No hay tanta teoría, ¿eh? Cómo se especifica los subtipos, hay que encontrar, porque está hablando de los delirios, es decir, de la paranoia. Entonces, de la erotomanía, la grandeza, los subtipos, las características diagnósticas y las asociadas, ¿no? Características que apoyan el diagnóstico. O sea, que uno tiene que leer para decir, creo que es delirante y leo esto para ver que estos elementos ayudarían a reforzar mi diagnóstico. La prevalencia, el desarrollo y el curso, muy cortito, ¿ven? Muy cortito.
Acá si vamos a la esquizofrenia, vamos a ir avanzando, vean, es mucho más texto, explica mucho más cada criterio, da ejemplos incluso de los criterios, ¿no? Eh, mm, Te dice cómo puntuar, ¿no? Los síntomas asociados, los hallazgos de laboratorio, que es como una base, ¿no? De la referencia que tienen como para solventar lo que están planteando. Esto que no estaría en el 5, vean, las variables dependientes de la cultura, la edad y el sexo. La prevalencia que tenés está en el 5, el curso, pero vean, el curso es muchísimo más largo. ¿Ya? Explica más de aquí, eso del curso es cortísimo, muy puntual. El patrón familiar, si estuviera, ¿no? Acá hay algo relacionado a la cultura, pero vean, brevísimo, brevísimo. Las consecuencias y el diagnóstico diferencial. Es importante, acá está el diagnóstico diferencial, ¿no? Explicándote con qué trastorno no tienes que confundirlo, ¿se acuerdan? Bueno, lo han leído y luego va a venir la tablita, ¿no? Acá el diagnóstico diferencial está más ordenado, que ven, aparece directamente ya el trastorno con el que ya no tendrías que confundirlo, ¿eh? Con el obsesivo compulsivo, con el delirio, con la esquizofrenia y el trastorno esquizofreniforme, etc. Y listo, y acá. No hay la tablita, ¿no? Que tablita era buenísima, porque era muy fácil directamente ir a la tablita, ¿no? Los subtipos de esquizofrenia, aquí te explicaba cuáles son, y aquí aparecen dentro de la esquizofrenia sus subtipos, ¿no? Vamos a pasar enseguida ahorita a ver eso. Saltemos la esquizofrenia, porque la vamos a comparar enseguida. Saltemos y vámonos a al siguiente trastorno. El siguiente que aparece aquí es el trastorno esquizofreniforme. El segundo, y acá aparece el trastorno psicótico breve. Entonces, vean, hay variantes hasta en el orden. Vamos a ir al trastorno psicótico breve acá, en el DSM-4. En tercer lugar está el trastorno esquizoafectivo. Todo esto lo han leído, así que lo estoy pasando un poco más rápido, porque lo tienen leído, ¿no? Trabajado. Entonces, vámonos al trastorno, ahora este trastorno delirante, que es el primero que aparece. 5, y ven, es mucho más extenso, ¿no? Con sus subtipos, etcétera. Acá no aparecen ya muy claramente los subtipos, ¿no? Directamente aquí están los subtipos y te lo explica más brevemente y aquí un poquito más ordenado, ¿no? En el 4. Vean, interesante. Ok. Han reducido cosas, lo han ordenado mejor, lo han hecho como más fácil de ir a buscar, etcétera. Y estas tablitas las han desaparecido porque directamente aparecen como el breviario, ¿no? En un librito que se llama Guía de Consulta del DSM-5, ¿no? La guía de consulta del DSM-5. Ahora sí, vamos al trastorno psicótico breve, con sus códigos, todo vean acá. Vamos a comparar el trastorno psicótico breve, aquí están sus códigos también, ¿vean? De otra manera está puntuado ahora. ¿Vean? Primero está este número y luego entre paréntesis no sea este, ya no se coloca como era acá, ha cambiado. Y directo a los criterios, ¿no? A, B, C, dice. Acá están los criterios, ¿ven? Criterio A, pero te explican, incluso te dan ejemplo, el criterio B y el criterio C. Veamos, ¿no? Veamos el criterio A. Dice que es una alteración que comporta el inicio súbito, ¿no? De los síntomas psicóticos positivos y los delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado o comportamiento gravemente desorganizado. Y debe durar por lo menos un día, pero menos de un mes. No puede ser más de un mes, ¿no? Para llamarse psicótico breve. Vamos al criterio A, presencia de uno o más de los siguientes síntomas, ¿no? Delirio, alucinación, discurso desorganizado. En el 4 dice lenguaje desorganizado. Lenguaje, ¿no? Acá es discurso y comportamiento desorganizado catatónico. También, comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. Hasta ahí vamos bien, ¿no?
La duración de un episodio debe ser al menos de un día, pero menos de un mes, con retorno final total al grado de funcionamiento previo de la enfermedad. Acá dice que sí, debe durar por lo menos un mes y el sujeto acaba recuperando por completo el nivel previo. ¿Sí? Entonces, acá en este trastorno no ha modificado nada, ¿no? Luego están las especificaciones, acá también, en el 5, especificar si con factor de estrés, sin factor de estrés, con inicio postparto. Acá, con desencadenante grave, sin desencadenante grave, de inicio del postparto. ¿No? Darían un par de cositas, pero en el fondo es igual, especificar si es con catatonía, por ejemplo, y acá no hay la catatonía. Las características diagnósticas, las que apoyan el diagnóstico, la prevalencia, el desarrollo del curso, etcétera. El diagnóstico diferencial. Entonces, en eso hay un par de variantes, pero más o menos están vinculados. Hay trastornos, pero ahorita en este, desde el trastorno psicótico breve, que no ha habido grandes modificaciones, ¿eh? En otros sí, pero en este lo estamos comparando, ¿no? Luego recién viene el trastorno esquizofreniforme, ¿eh? Que hace un rato, en el 4 estaba mucho más antes. Ahora está mucho más después. ¿Mm? Lo mismo, ¿ven? Muy puntual, con menos hojitas, pero igual el DSM-5 es más páginas, son como 1000 páginas, ¿no? Casi 150, 200 páginas. Sí, más que se ha aumentado la versión 4, porque hay más trastornos. Ha aumentado uno que otro más. No había en el 4. Y vean, la esquizofrenia recién aparece acá, casi en el cuarto, creo, cuarto lugar debe ser, ¿no? Creo que en el 4 estaba al principio. La esquizofrenia aquí aparece dentro de los espectros, ¿no? De estos trastornos psicóticos, de la esquizofrenia. ¿No? La esquizofrenia, vean, vamos avanzando. El trastorno esquizoafectivo, ¿no? Está dentro del espectro ahora. Estaba también en el 4, lo habíamos visto. En el 4 estaba de una u otra manera, visto esquizofrenia primero, luego trastorno esquizofreniforme, luego esquizoafectivo, ¿no? Y luego es el trastorno este, delirante, ¿no? Entonces, acá está en otro orden, ¿eh? Primero le han puesto lo del delirante, luego le han puesto, ¿no? El, el psicótico breve, ahora el esquizofreniforme, y el trastorno psicótico inducido por sustancias, que también está en el 4. Seguramente más abajito va a estar el de enfermedad médica, trastorno psicótico debido a otra afección médica, y probablemente, no, la comorbilidad, esta vez nuevo, ¿no? Y aparece por novedad en la catotonía, pero como una especie de eh, categoría por totalmente independiente, ¿no? Totalmente independiente. Y te explica, no tiene acá código, eso quiere decir que no se va a consignar como un trastorno, sino que te dice que puede aparecer en varios trastornos. Por eso hay que leer qué es esto, la catotonía, porque en el 5 ya no se coloca como un trastorno, sino se coloca como especificación, ¿no? Trastorno psicótico breve con catatonía, ¿no? Esquizofrenia con catatonía, así se coloca. O sea que lo han separado para que se coloque como una especificación en el 5. Y aquí te explica qué es la catatonía, ¿no? Aquí otra zona está explicando qué es para que ustedes sepan cuándo se coloca que tiene o no tiene catatonía, ¿no? Tiene una variante, la catatonía, ¿no? Debido a otro trastorno mental, aquí vemos sus criterios. Este sí se puede puntuar, ¿eh? Este sí se va a colocar eh, aparte como un trastorno porque tiene sus propios criterios, su código, ¿no? Enfermedad médica, ¿no? Y la catotonía no específica. Lo han sacado. ¿Eh? Y por último,
el caballito de batalla, ¿no? Otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y otro trastorno psicológico, ¿no? Este era lo que en el 4 era no especificado, de aparece. Aquí está, perdón, no especificado. Y este es como una variante, ¿eh? Y les explica estas variantes que aparecen. Y este es el no especificado con el que siempre, siempre cierran los trastornos, ¿no? Listo. Vámonos al siguiente trastorno, ¿vean? En el DSM-4, aquí terminamos de avanzar, las esquizofrenias. Aquí, como verán, no está la catatonía por fuera. En el 5 lo han separado para diagnosticarlo incluso por separado, como si fuera parte del espectro esquizofrénico, ¿no? Y vean, acá en el 4 tenemos directo los trastornos del estado de ánimo. Y dentro de, de estos trastornos, ya saben, estaban los trastornos depresivos, ¿no? Han leído esto, y los bipolares. En el 5, ¿eh? Los bipolares ahora son trastornos por separado de los trastornos del estado de ánimo, o sea, son una categoría ya totalmente independiente. ¿Por qué? Porque hay mucho, mucho diagnóstico de este tipo de trastorno. Hay muchos sujetos con este trastorno que ya no, ya merecen una categoría por fuera, no necesitan estar dentro de otro grupo, sino que ya se independizan por la frecuencia de aparición de esos trastornos y se le da otro valor, otra importancia. Por eso aparece ya como otro trastorno, ¿ven? Bipolar. Les explico qué va a ser y vamos a ir viendo, ¿ven? El trastorno bipolar uno. Y acá, primero estaban los trastornos, los episodios, ¿no? Los episodios afectivos con los que se diagnosticaban, no se va a diagnosticar cada trastorno, que les he explicado en un video anterior. Y una vez que estos episodios se conocen, luego luego después venían los trastornos, ¿no? El episodio maníaco, aquí están los episodios primero. Y luego vamos avanzando, el episodio mixto y el episodio hipomaníaco. 4 episodios, ¿no? Pero ya saben, se van jugando estos episodios para ir viendo cuáles eran los trastornos. Y aquí empezaron los trastornos depresivos. ¿Mm? Vamos a los bipolares. Vamos bajando, aquí están los trastornos depresivos. Y luego vamos a ver los bipolares. Acá han hecho una cosa interesante, ¿ven? Porque si agregamos, aquí está, trastorno bipolar uno, por ejemplo, tenía varias variantes, ¿no? Y cada variante era diferente, ¿no? Te explican y te van diciendo cuáles son estos trastornos. Por ejemplo, acá está, ¿ven? Trastorno bipolar uno con episodio maníaco. Trastorno bipolar uno con episodio más reciente invólucro maníaco, cada uno con sus criterios, ¿no? Y son varios, ¿no? Trastorno bipolar uno episodio más reciente. Trastorno bipolar uno episodio más reciente mixto, pero más reciente maníaco, más reciente mixto. Vamos al 5. En el 5 ven, directamente aparece trastorno bipolar uno y ya te aparece directamente cuál es el episodio reciente. Episodio maníaco. Ya te da los criterios. Episodio hipomaníaco, directo a los criterios. Episodio de depresión mayor, criterio. O sea, mucho más ordenada en ese sentido. Y aquí te aclara, ¿ven? Para poner este trastorno tienes que cumplir esto. Estos criterios te explican qué es, tablitas, características diagnósticas, pero ya te lo aclara directamente, ¿no? Parece como estas tablitas que estamos viendo acá, ¿no? Ya no se pone así episodio más reciente, tan largo, ¿no? Directamente, pero claro, bipolar un episodio maníaco, listo. Estas tablitas aparecen directo en el 5 más organizado, y luego recién te van a explicar qué es el trastorno bipolar uno, ¿eh? Pero mucho más interesante, apareció el riesgo de suicidio, que no está en el 4, ¿no? Y el trastorno bipolar 2. Lo mismo, si nos vamos al trastorno bipolar 2, acá.
te explica, ¿no? ¿Cuáles son los episodios? Primero te explica del trastorno bipolar, dos, ¿no? Y luego te van a aclarar en la tablita, al final, cómo se consigue, ¿no? Los criterios. Acá, el trastorno bipolar 2 aparece directo con los criterios y el episodio psicomaníaco. Tendría que ser así. Y cuando es con episodio de depresión mayor. Pero te voy a explicar que aumentan cosas como ciclo rápido, congruente con el estado de ánimo, no congruente. Hay novedades. Con la catatonía, vendrá a aparecer con el criterio del aumento, ¿no? Etcétera. Las características, la prevalencia, el desarrollo del curso, los riesgos de suicidio, luego una novedad también el DSM-5, el diagnóstico diferencial, la comorbilidad, que también es novedoso, que no está en el 4, y el trastorno ciclotímico. Aquí está. Entonces, vean qué interesante esos cambios, ¿no? Que han aparecido. Algunos cambios, algunas cosas se mantienen, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, te dice que el periodo tiene que ser durante 2 años, ¿no? Y acá en el 5 está previsto igual, mira, ¿dónde está? Aquí, durante el periodo de 2 años. ¿No? Entonces, interesante es que el criterio que se han mantenido, los tiempos, y otros lo han bajado, ¿no? Y trastorno bipolar por sustancia, medicamento, por enfermedad médica que deben aparecer, ¿eh? Acá. Y el especificado y el no especificado. Ahí, no especificado. ¿Mm? Entonces, ven, hay novedades, que también han aumentado, ¿eh? Hay novedades. Y recién, después de estos, tendrán los trastornos depresivos, otra categoría, pero es otra categoría separada. Vamos, en otro sector, ¿eh? Ya no se llaman trastornos del estado de ánimo, ya no existe esa categoría, ¿eh? Ahora son trastornos bipolares y trastornos depresivos. Aquí te explica un poco y aparecen nuevos trastornos. Por ejemplo, esto, que no está en el cuadro. Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. ¿Mm? Accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente, rabietas verbales. ¿Sí? Claro, en esta época la gente anda enojadísima, ¿no? Molesta con la vida, con todo. Entonces, es un nuevo trastorno, ¿no? Que no puede descargar violentamente sus cosas o no se va a deprimir, etcétera, sino que viene con accesos de cólera, pero verbales, ¿no? Insultan, maldicen, hablan mal, ¿no? Los accesos de cólera no concuerdan con el grado del desarrollo. Ven una rabieta, digamos que para algo muy grande, un adulto, no es coherente porque son como rabietas que le podrían pasar a un niño. Entonces, qué interesante este nuevo trastorno, ¿no? Que aparece. Entonces, este no estaba en el 4, entonces es también una novedad, algo que está pasando en esta época, donde se ven más casos de este tipo, vean, de ciertos adultos que no toleran la frustración, podríamos decir, ¿no? Que están un poco en ese sentido y que aparecen tanto que le han fabricado una nueva categoría. Luego viene el trastorno de depresión mayor, que era en el 4 justo eso, trastorno depresivo mayor, ¿no? Los criterios, bueno, entonces en otra categoría, totalmente separado, ¿no? No vamos a ir comparando mucho más, pero vamos a ver el trastorno depresivo persistente, distimia, que en el 4 sí estaba también, vamos a ver si puedo llegar hasta ahí. El grave, así ojear en la computadora los trastornos, pero de la única manera en la que podemos ir trabajando y que traten de ir observando, ¿no? Los trastornos, otros tienen bueno, me saltan muchísimo, pero van a ver que esto también estaba, vamos abajo,
Ahí está. Trastorno depresivo. Entonces, este episodio está por acá. Mm, a ver, no sé en cuál estoy, pero no importa. Depresión, sí. Aquí está. Aquí en el 4 se llama trastorno distímico y ahora aquí se llama trastorno depresivo persistente. Sí. Los psiquiatras van afinando también bien sus clasificaciones, su terminología, ¿no? Si ustedes leen la definición, por algo le ha puesto la persistente, lo que antes dicho debe ser distímico, ¿no? Porque es un estado crónicamente depresivo, ¿no? Crónico, que dura mucho. Entonces, pues le ha puesto persistente. ¿No? Los criterios varían algunas cosas, otras no. Mantienen la esencia, digamos, del trastorno. Ahora vean qué interesante que aparece algo que no está en el 4, el trastorno disfórico premenstrual, ¿no? Se enloquece, ¿no? Al inicio de la menstruación. Pero qué interesante, tampoco había el 4, ¿no? Entonces un nuevo trastorno deben estar padeciendo bastante las mujeres y por eso lo han puesto. Luego es el trastorno inducido por sustancias. Luego vendrá el de la enfermedad médica. Aquí está. El especificado, que este es novedosísimo, por ejemplo, y el no especificado, ¿no? Y los especificadores, ¿no? Pues son como aclaradores que aparecen en todos los trastornos. Buenísimo, en el 5, ¿no? Para entender el trastorno depresivo mayor, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí. Vean cómo ha ido variando los trastornos, ¿no? Los trastornos depresivos, ¿no? Le han aumentado un par, ¿han visto? Interesante, ¿no? Y cómo los bipolares se han independizado, ¿no? Luego están aquí los trastornos de ansiedad. Aquí se conservan igual, trastornos de ansiedad, ¿no? Pero también vamos a ver variantes. Por ejemplo, empiezan por el trastorno de ansiedad por separación, que en el 4 está mucho más abajo, no es uno de los primeros. Y luego vamos a ir viendo, por ejemplo, el mutismo selectivo. Esto no estaba en el 4, ¿no? Y lo ponen como trastorno de ansiedad, es rarísimo, ¿no? El mutismo, un trastorno de lenguaje, ¿no? Pero lo van aclarando, entonces era un trastorno que en el 4 lo vamos a encontrar probablemente en el trastorno del lenguaje, pero ahora está en el 5 dentro de los trastornos de ansiedad, porque se trata de alguien que no puede hablar debido al hecho de que debe hablar, ¿no? Debe hablar, o sea, en una exposición en la escuela por la ansiedad, la angustia, ¿no? No puede hablar. Por eso es un mutismo selectivo, no es un mutismo constante, ¿no? Un sujeto que no puede hablar por algún problema neurológico o por una cuestión psicológica no puede en todo momento. No, acá es selectivo porque depende de ciertos momentos o estados, ¿no? Que se encuentran, situaciones, mejor dicho, en los que se encuentran que debido al efecto de la angustia, ¿no? De la ansiedad, llaman los norteamericanos, produce el mutismo. Entonces, eso es una novedad también. La joya específica que está en el 4. Solo le voy a dar una vueltita así muy rápida porque también lo van a trabajar usted. El trastorno de ansiedad social, ¿sí? Por ejemplo, vean, o la fobia social, que está en el 4 como fobia social solamente, ¿no? Luego el trastorno de pánico, ¿no? Que en el 4 se llama crisis. A ver, vamos a buscarlo. Aquí está, crisis de angustia o panic attack, trastorno de pánico. Por alguna razón, vean, le van cambiando los nombres.
Está el especificador, cómo saber qué es eso y no otra cosa. Eso no está mal, han aumentado, buenísimo. La agorafobia, que antes aquí era una característica general y aquí me parece como un trastorno. Ya lo van a estudiar todo esto, no tenemos por qué avanzar más, solo quiero mostrarles así a grandes rasgos. El trastorno de ansiedad generalizada, a grandes rasgos, así como si estuviéramos sorteando. Y ven aquí, dice, ya se veía acabar. Y ahora vienen estos trastornos, ¿ven? Los obsesivos, compulsivos y relacionados, que antes en el 4 estaban dentro, ¿ven? Dentro de los trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad, aquí estaba, a ver, por aquí, aquí está, ¿ven? Trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno por estrés agudo. Esos estaban dentro de los trastornos de ansiedad, ahora están separados, porque lo han hecho en una categoría aparte, seguramente por la incidencia y la excesiva aparición de casos de este tipo que ya no necesariamente se los puede considerar como efectos de la ansiedad, ¿no? Entonces debe haber mucha gente que tiene un trastorno obsesivo compulsivo que se lo hace como TOC, ¿no? Como TOC, acá está, ¿eh? El famoso TOC, que no necesariamente responden a la ansiedad. Entonces han puesto un montón de trastornos acá. Los han agrupado en otra categoría. El primero es el obsesivo compulsivo o el TOC. Eso también por eso ustedes van a trabajar de forma interesante. El dismórfico corporal, que antes estaba en los trastornos somatomorfos en el 4, ahora lo han puesto acá. Hay que estudiar por qué han hecho eso, cuál es el criterio, ¿no? De colocarlo como parte de los TOCs, ¿no? El dismórfico, el trastorno de acumulación, novedad, no había en el 4, no había. ¿Ya? Ahora es recién, porque parece que hace unos años se han empezado a aparecer estos acumuladores compulsivos, ¿no? Que se agarran cosas, basura y compran y no pueden soltar nada y lo tienen todo el tiempo ahí. Y a veces no sirve para nada. Vean, ahora es un trastorno, porque aparece mucho de esto. No había cómo clasificarlos con el 4. Entonces tienen que tener un nuevo trastorno. Son trastornos los acumuladores. En ese sentido, ven una novedad recontra interesantísima. Ah, ya está ahí. No sé por qué se me acuerda. Algo va a pasar. Bueno, señal. Y ya no puedo compartirles más. ¿No? Bien, por ahí vamos con esta comparación, ¿no? Entre el 4 y el 5. Más adelante, ustedes van a trabajar en los trastornos de ansiedad, ¿no? Haciendo una especie de video, ¿no? Al estilo TikTok. Y enseguida les voy a, por eso ya asignar qué trastornos de ansiedad van a trabajar ustedes, ¿no? Les asigno cuáles y tienen que hacerlo, por ejemplo, como el modelo de TikTok, para que suben solamente el link al Moodle y también a la plataforma, digo al WhatsApp, perdón, para que todos podamos ver, ¿no? El trastorno que han trabajado. Vamos a seguir trabajando con el 4, pero ya ven ustedes que en el 5 hay variantes, ¿no? Hay variantes interesantísimas, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando con esa lógica. Y también, probablemente en el siguiente video ya les voy a ir asignando eh, pues los videos que van a ir haciendo, eh, los TikToks que van a ir haciendo. Y vamos a tener otro trabajo de acá la próxima semana, en la que ustedes iban a agarrar trastornos del DSM-4 y el 5, 5 trastornos en realidad de cada manual y compararlos, ¿no? O sea, que es lo que estoy haciendo ahorita, ustedes los van a comparar. También pueden escoger trastornos que ya no están en el 5, por ejemplo, por ahí les interesa algún trastorno que no encontré en el 4, y van y resulta que dicen yo quiero trabajar este trastorno y voy al 5 y resulta que en el 5 ya no existe.
¿no? Bueno, entonces lo dejan en blanco, ¿no? Solo ponen lo del 4 y del 5 va a quedar en blanco. Y viceversa, ¿no? Por ahí, entonces intento trabajar esto del mutismo selectivo, entonces lo buscan y resulta que ya no hay, ¿no? No hay en el 4 entonces solo ponen eso, ¿no? Entonces, con esa lógica vamos a ir trabajando, vamos a hacer un trabajito por eso de comparación de los dos manuales eh, y también los trastornos de personalidad, ¿no? Han variado un poquito, casi nada, en el del 5 al 4, ¿no? Casi nada. Bien, eso es por ahora lo que vamos a ir haciendo. Voy a ir cerrando este primer video para que en el siguiente ustedes ya empiecen a trabajar, eh, bueno, empiecen a hacer el trabajo, porque les voy a asignar ya los trastornos de ansiedad que van a empezar a trabajar, ¿no? Bien, enseguida nos reencontramos entonces, ¿no? Por todo ustedes pueden conectarse de nuevo o ver el siguiente video en todo caso, eh, para ver qué trastorno les ha sido asignado. ¿Mm? Muy bien, nos vemos.